En este último video lo que vamos a ver brevemente es cómo todos estos conceptos que se derivan del modelo neo-keynesiano en economía abierta están de una u otra manera presentes en la institucionalidad del Banco Central y en la manera en que el Banco Central lleva adelante su política monetaria. En primer lugar, ¿dónde pueden leer más? Bueno, tienen que leer esto para el examen. Ahí está muy bien descrito en profundidad el marco de política monetaria y los elementos centrales de la ley orgánica. Y esto es el ejercicio que vimos en clase y que les dejé también como especie de ayudantía, que es una aplicación de modelo neo-keynesiano a esta coyuntura en particular que describe Rodrigo Vergara en este trabajo, que es el boom bust del precio del cobre. Eso no lo vamos a ver en el video, lo que vamos a describir es más bien esto que está acá. Entonces, en primer lugar, hay un marco legal que garantiza la credibilidad del Banco Central. Acuérdense que la clave de todo esto es que las expectativas de inflación estén bien ancladas. Y para eso la institucionalidad es muy importante. El Banco Central está creado en la Constitución, que es la ley de rango más alto en un país, donde se establece que tiene que tener carácter técnico, patrimonio propio, personalidad jurídica y otras cosas. Eso es, primero, entonces, si alguien quisiera eliminar el Banco Central o cambiarlo, sus características más esenciales, requiere una reforma constitucional. Ahora, no solo eso, sino que además hay una ley orgánica que lo regula. Ley orgánica que tiene un quórum más alto que las leyes normales para ser cambiadas. Esa ley orgánica establece algunas cosas que son claves también para esta idea de la credibilidad y del anclaje de las expectativas. Establece que los objetivos del Banco Central tienen que ver justamente con mantener inflaciones bajas y estables, que es la manera de entender la idea del objetivo de estabilidad de la moneda. Además, establece un objetivo de estabilidad financiera que tiene que ver con el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Pero, importante, no establece objetivos de desempleo, no establece objetivos de crecimiento, no establece objetivos de promover la igualdad, no establece objetivos de desarrollo, porque reconoce que la política monetaria tiene capacidades para ser una herramienta relevante de control de la inflación, le da espacio para que ese control de la inflación sea eficiente en el sentido que sea coherente con estabilizar el ciclo económico, pero no le pide al Banco Central que haga cosas para las cuales sus instrumentos simplemente no están diseñados, como aumentar el crecimiento tendencial, bajar el desempleo bajo sus niveles estructurales, desarrollo del país, etc. Entonces, dos cosas muy importantes que tienen que ver con el anclaje de expectativas. Primero, una institucionalidad sólida. Segundo, objetivos que son coherentes con el rol de la política monetaria. Obviamente, la ley orgánica también le da los instrumentos al banco necesarios para poder llevar adelante su labor. Ahora, por otra parte, la ley establece que hay una relación, obviamente, con el gobierno en varias dimensiones, porque la autonomía igual es la autonomía de un organismo que está inserto en un orden mayor, que es todo el ordenamiento del Estado. Entonces, lo que la ley le pide al banco es que tiene que tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Es decir, tiene que tener en cuenta lo que está haciendo el ministro de Hacienda en las materias que, si bien no son de competencia del Banco Central, sí afectan a la macroeconomía. Entonces, esto es un poco para
disminuir, limitar todos los problemas de coordinación que a veces podrían surgir cuando las políticas fiscal y monetaria se descoordinan mucho. Además, el ministro de Hacienda tiene derecho a participar en las reuniones del Consejo, no tiene derecho a votar, pero sí a hablar, y puede en algunas situaciones especiales incluso puede llegar a suspender por un plazo de hasta 15 días las decisiones del Consejo si no le parecen. O sea, el Banco Central es autónomo y muy autónomo, pero eso no significa que la ley no le indique que tiene que tomar en cuenta también las otras políticas macro y coordinar de alguna forma las visiones. La idea es que no se vayan, ¿verdad?, contraponiendo en la medida de lo posible dichas políticas. Ahora, la verdad es que al final, como vimos, la relación entre la política fiscal y monetaria es bien estrecha y por lo tanto lo que es necesario poner ciertos límites a esta relación. Entonces, por ejemplo, el Banco Central no puede financiar al fisco bajo ninguna circunstancia. Incluso solo puede comprar deuda en el mercado secundario, que no es financiar al fisco, porque es deuda que ya había emitido el fisco antes. Solamente puede financiar al fisco, o sea, puede comprar deuda en el mercado secundario en casos muy extremos. Entonces, muy específicos donde hayan temas de inestabilidad financiera muy complejos. Entonces, se busca, como les decía, tratar que haya una cierta coordinación, pero siempre dejando bien claro y bien separado que no se puede usar el Banco Central como vehículo de financiamiento fiscal. Y para eso los objetivos son específicos, la institucionalidad está tan clara en la Constitución y en una ley orgánica, etc. Y esto es importante porque el éxito de la política monetaria requiere una política fiscal responsable, un esquema regulatorio financiero que sea adecuado y para que al país le vaya bien, además, una integración comercial y financiera. Entonces, la política monetaria hay que entenderla como parte de un paquete de políticas que son coherentes. La política monetaria por sí sola puede hacer mucho menos que cuando actúa en coherencia con las demás políticas del país. Ahora, dentro de su autonomía, el Banco Central decide el marco de política que va a utilizar para llevar adelante la política monetaria y ese marco de política típicamente lo comunica porque una de las cosas importantes de la política monetaria es que la gente entienda las cosas que el banco hace y por qué las hace, porque si no se entienden bien, si no hay una buena comunicación de por qué se toma cierta medida u otra, normalmente esas medidas tienen menor impacto que cuando la gente las comprende adecuadamente. Entonces, el banco siempre ha sido muy enfático, especialmente en los últimos años, en clarificar cuál es el marco dentro del cual se desenvuelve la política monetaria. Y en el caso nuestro se llama un marco de metas de inflación, es decir, el objetivo es lograr cierto comportamiento o valor para la inflación en un contexto de flotación cambiaria. ¿Ya? Y por lo tanto, esto supone que vamos a usar todos los instrumentos que la ley nos otorga de manera de lograr este objetivo inflacionario. Ahora, el objetivo inflacionario está definido como la inflación proyectada en un horizonte de 2 años. Y por lo tanto, el objetivo es que esa inflación esperada, proyectada, se ubique en 3%, no después de 2 años. Esto es importante porque no hay un objetivo de inflación actual. La razón de esto, bueno, lo explicamos en los videos anteriores, pero es la manera de lograr un ancla nominal de inflación en promedio en 3% sin introducir una excesiva volatilidad a la economía. Este compromiso, entonces, con la inflación que converja a 3% en un horizonte determinado, es lo que ayuda, ¿verdad?, y orienta a las expectativas de los agentes económicos, ¿verdad?, y es el ancla nominal de la economía.
¿Por qué se hace así? Bueno, la idea es que la política, como mencionamos, tenga este carácter contracíclico y ayude a reducir la volatilidad del producto, a costa probablemente de tener más volatilidad de corto plazo en la inflación, pero que las expectativas de inflación estén bien ancladas. La meta de inflación, como les dije, horizonte 2 años, valor 3% y definida sobre el IPC total. El régimen de flotación es un componente muy importante. Vimos en clase cómo, por temas asociados a la Trinidad Imposible, cuando uno trata de fijar el tipo de cambio, además hacer algo de política monetaria, normalmente se enfrenta en algún minuto a contradicciones que llevan a tomar decisiones a veces que son costosas para la economía. Por otra parte, hemos dicho que permitir que el tipo de cambio se ajuste es muy útil e importante para que la economía se ajuste más rápido a los distintos shocks. Entonces, en ese contexto de tener un sistema flexible para enfrentar cambios bruscos en las condiciones externas que requieren fluctuaciones rápidas del tipo de cambio y de ayudar en tiempos normales a que la economía se ajuste más rápido, dándole libertad al tipo de cambio de ubicarse donde sea necesario, es que hemos adoptado un régimen de flotación cambiaria a partir de los años 2000. Ahora, de nuevo, esto no significa que nunca el Banco Central intervenga, porque hay situaciones que tienen mucho que ver con instabilidad financiera, con el segundo objetivo que mencionábamos antes, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Hay veces que los mercados financieros no están funcionando adecuadamente y que requieren de la intervención del Banco Central. Entonces, ocasionalmente el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario o en cualquier otro, donde tenga instrumentos, pero eso no es la norma es flotación cambiaria. De todas maneras, cuando uno interviene, tiene como objetivo ayudar a que el mercado funcione mejor. Nunca tiene como objetivo un nivel específico para el tipo de cambio. No es que el Banco Central intervenga porque el tipo de cambio está sobre 1000, no. El tipo de cambio interviene, el banco interviene porque el mercado cambiario está funcionando mal y eso se refleja probablemente en que el peso perdió mucho valor. Pero no es que el banco tenga un objetivo de tipo de cambio, sino un objetivo de buen funcionamiento de los mercados. En todo este mundo, la transparencia y la comunicación son esenciales, como mencionábamos al principio de este video. Por varias razones. En primer lugar, al ser un organismo autónomo, pero que también implica que tiene funcionarios que no son electos democráticamente, es muy importante que el banco sea transparente en lo que hace y en por qué hace lo que hace, que explique, ¿verdad?, sus distintas políticas. Porque ser autónomo no significa que uno no tenga que dar explicaciones, significa que a uno el Ejecutivo no le puede ordenar hacer algo, pero uno tiene una obligación con la ciudadanía de explicar por qué hace las cosas. De hecho, una forma de proteger esa autonomía es justamente ser transparente y explicar lo que se hace para que la gente no tenga dudas de posibles conflictos de interés u otras cosas. La comunicación también es importante, como mencioné, para que la política monetaria sea efectiva. Si la gente no entiende las acciones del Banco Central, la política tiene mucho menos efecto y por eso el Banco Central publica informes de política monetaria, informes de estabilidad financiera, va a distintos lugares del país a dar a conocer estos informes porque es muy importante que en la comunicación efectiva ayude a que la gente entienda las medidas del Banco Central y así todo sea más efectivo. ¿Ya ha funcionado? Bueno, claramente sí, ¿verdad? Cuando el Banco Central Autónomo parte a inicios de los 90, la inflación estaba por sobre el 20%. Después de un periodo de bajo gradual en el nivel de inflación, nos hemos estabilizado en un mundo donde si bien la inflación ha fluctuado, y es verdad que aquí en el 2022 llegó casi a 14%, o son poco sobre el 14% de hecho, si bien ha fluctuado bastante,
justamente porque el marco de política es así, en promedio ha estado en 3%, lo que es un logro histórico, porque nunca habíamos pasado tantos años con inflaciones bajas en este país.